Noviembre, día 18 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. La dedicación de la Basílica de los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo. Dice Dios en la Escritura que glorificará a todos los que le glorificaren, pero los que le menospreciaren a él serán ellos mismos menospreciados. La verdad de este oráculo se renueva visiblemente en la solemnidad de este día. Al mismo tiempo que los césares, enemigos del nombre cristiano, orgullosos dueños de todo el universo, revestidos con toda la majestad de su imperio, a cuyo solo nombre doblaba la rodilla toda la tierra, yacen hoy sepultados en un eterno olvido, sin que de toda su pomposa dignidad haya quedado más que el menosprecio general de su memoria, al mismo tiempo que sus cenizas, confundidas con el esclavo más vil, son desprecio de los pies o asqueroso horror de la vida. Los templos del Dios vivo, a quienes ellos persiguieron, se elevaron sobre las ruinas de sus mismos trofeos. Los sepulcros de aquellos héroes cristianos, a quienes el mundo persiguió y parecían tan viles, tan despreciables a sus achacosos ojos, son hoy celebrados y famosos en todo el universo, haciendo Dios venerable su nombre y su memoria, tanto que, no contento con hacerlos reinar en su compañía en el cielo, quiso que fuesen objeto digno del culto y veneración de los fieles, glorificando sus mismas cenizas y haciendo glorioso en la tierra su sepulcro. Pero entre todos los lugares del mundo cristiano ilustrados con la sangre de los mártires, ninguno más célebre, ninguno más respetable, ninguno hubo jamás tan venerado como aquella parte del Vaticano que fue consagrada con la sangre del príncipe de los apóstoles. Luego que San Pedro, cabeza visible de la Iglesia de Jesucristo, consumó su glorioso martirio, luego que San Pablo, astro luminoso y de primera magnitud, doctor insigne de las gentes, terminó su carrera con victorioso triunfo, se vieron concurrir de todas partes los cristianos a venerar aquellas sagradas reliquias. Desde entonces se consideró la ciudad de Roma mucho más rica, mucho más ilustre, por depositaria de aquellos sagrados despojos, que por todos los otros soberbios monumentos de la vanidad pagana. El sepulcro de San Pedro sobre el monte Vaticano, que desde entonces se llamó la Confesión de San Pedro, y el de San Pablo en el camino de Ostia a las orillas del Tíber, fueron el objeto más célebre de la veneración de los fieles y el término más frecuente de sus devotas peregrinaciones. Venían a buscar, dicen los padres, entre aquellas frías cenizas, aquel mismo sagrado fuego que a ellos abrazó, y el mismo corazón sentía irse avivando la fe que habían predicado aquellos adalides de la religión. Acobardados los fieles con las persecuciones de los 3 primeros siglos, contenían su veneración en los ahogados términos de un culto cauteloso y reservado, sin libertad para explicarla, en demostraciones de su magnificencia. A la verdad, era cada día mayor en el que tributaban a aquellas preciosas reliquias, aunque no era lícito a su devoción ni a su celo desahogarse en públicos monumentos. Mas luego que el emperador Constantino, con su milagrosa conversión, restituyó la paz a la Iglesia, fue el primer cuidado del religioso emperador sacar de la oscuridad aquellos venerables tesoros tan estimados y tan adornados de todos los fieles. Quiso acreditar aquel gran príncipe su religión y su veneración los sagrados apóstoles con una acción tan señalada, que le hizo mayor y más glorioso que cuantas ilustres y grandes victorias había conseguido de sus enemigos. Luego que se trazó el plan de la célebre iglesia de San Pedro en el Vaticano, se dice que el piadoso emperador, depuesta la diadema y púrpura imperial a los pies del santo apóstol, tomó un azadón, dio principio a abrir los cimientos y sacó 12 espuertas de tierra que él mismo llevó en sus imperiales hombros, dejando al mundo cristiano este ejemplo de piedad que eternizará su memoria. ¿Y qué dificultad
puede haber en creer esto de un príncipe tan religioso como el grande Constantino, cuando como pintor, el año de 1534, el Papa Paulo III encargó la continuación de aquella empresa al famoso Miguel Ángel Buonarrota? Usando del pleno poder que el pontífice le había concedido, trazó otro modelo de arquitectura más soberbia, más moderna y de más preciosos materiales. A Miguel Ángel sustituyó Jacobo Barozzi en el año de 1564, y a este sucedieron Jacobo Laporta, Maderna y el caballero Bernini, y se acabó aquella grande obra en el pontificado de Paulo V. Pero quien le perfeccionó fue el Papa Urbano VIII, y fue también quien hizo la más solemne dedicación que jamás se había hecho el mismo día en que se celebra la dedicación de la Iglesia antigua, de manera que la célebre iglesia de San Pedro en el Vaticano, que hoy se coloca en la clase de los más soberbios edificios del universo y se cuenta en el número de las maravillas del mundo, fue obra de 120 años en vida y de 20 pontífices. Pero los que más contribuyeron a ella fueron Julio II, León X, Paulo III, Sixto IV, Clemente VIII, Paulo V y Urbano VIII. Esta magnífica iglesia, centro de la unidad y madre de todas las otras, toda es de mármol por dentro y por fuera cubierta de plomo y de bronce dorado. Admíranse en ella excelentes pinturas, columnas de mármol, inmensas riquezas, y en aquella vastísima capacidad una proporción que es el último esmero del arte. El pórtico de esta iglesia se eleva hasta el 24 toesas, y su arquitectura es del orden jónico. Forma un pórtico soberbio de bóveda dorada que se extiende a toda la longitud del portal, y sobre el pórtico se sostiene una magnífica galería, a donde todos los años sale su santidad el jueves santo y el día de la Pascua a dar la bendición al pueblo que está de rodillas en la plaza vaticana. Léese una inscripción latina en que se dice que el Papa Paulo V mandó fabricar aquel portal el año de 1612. De las 5 puertas que tiene, la de en medio es de bronce, y la que está a mano derecha es la que se llama la Puerta Santa, porque sólo se abre el año santo, llamándose así el año del jubileo grande, que se celebra de 25 en 25 años. El diseño y el plan de este augusto edificio representa la figura de una cruz, cuyo mástil o cuya longitud es de cerca de 100 toesas, y la latitud de los brazos son de 66. En el centro de estos brazos se eleva la cúpula de la altura de 55 toesas, pero el resto de la bóveda en toda la iglesia solo se levanta 24. Todo el pavimento es de mármol y la bóveda dorada. En medio de los brazos se descubre el altar mayor bajo la misma cúpula del cimborio. No hay en el mundo cosa que iguale a la magnificencia y a la suntuosidad de este altar, ni al rico dosel de bronce con que le mandó cubrir el Papa Urbano VIII. Después de la elección del Papa se le conduce a este altar y en él es reconocido por sucesor de San Pedro. Ninguno puede decir misa en él sino el sumo pontífice, o a quien dé expresa licencia para celebrarla. Debajo del mismo altar está la confesión de San Pedro, porque así se llamó siempre el sepulcro donde descansa el cuerpo del santo apóstol. La plaza que está delante de la misma iglesia es también la admiración de los extranjeros. El diseño fue del caballero Bernini y el Papa Alejandro VII le mandó ejecutar. Rodéala una hermosa galería, y es toda ella de figura oval, con 300 pasos de largo y 220 de ancho. 324 columnas sostienen la galería, enriquecida con una balaustrada en que se dejan ver las estatuas de los 12 apóstoles, con las otros muchos santos, hasta el número de 88, y las armas de Alejandro VII. Elévase en medio de esta plaza, entre 2 hermosas fuentes, la pirámide o el obelisco más magnífico de todo el universo. Todo él es de una pieza de mármol granito, y esta admirable pieza tiene 13 toesas y 2 pies de alto, sin comprender la elevación de la base ni de su pedestal. El remate de la pirámide era en otro tiempo la urna donde estaban las cenizas de Julio César, pero hoy la remata una cruz de bronce.
La iglesia de San Pablo extramuros es también de singular veneración y muy frecuentada de los fieles. La dedicación de estas dos célebres basílicas es la que solemniza hoy la Iglesia en todo el universo, y no hay quien ignore ni el objeto ni el fin de esta solemnidad. Ya se sabe que la dedicación de una iglesia es un acto exterior de religión que siempre debe hacer un obispo, en cuya virtud un edificio material por particular bendición se convierte en casa de Dios, en la cual deben los fieles rendirle aquel religioso culto que es tan debido a su adorable majestad, y estando los templos destinados por especial institución al servicio de Dios para reverenciarle singularmente en ellos, su dedicación es acto de religión que los convierte en casa especial, palacio sagrado o como santuario a donde pueden entrar todos los fieles para tributar a Dios la veneración, el homenaje y la adoración que le corresponde como a soberano Señor del cielo y la tierra. Hablando Eusebio de las dedicaciones que se celebraron en las ciudades principales del mundo luego que el emperador Constantino dio permiso para que se erigiesen templos públicos al verdadero Dios, dice que nunca se habían visto fiestas más solemnes, ni donde se hiciese más visible el regocijo de los pueblos que en aquellas dedicaciones. Concurríase a ellas de las provincias más remotas, teniéndose por dichosos los príncipes y los reyes que se hallaban presentes a tan religiosas solemnidades, y los obispos acudían en gran número. Estas palabras de Eusebio deben hacernos observar que la alegría y la solemnidad de las dedicaciones no se fundan en el edificio material de los templos, por suntuoso, por magnífico que sea, sino en la unión, concordia y caridad que une a todos los hombres de un templo vivo, de que sólo son figura los templos materiales, juntándose los emperadores con los obispos y el clero con los pueblos, las provincias y los reinos diversos entre sí, para ofrecerse todos juntos a Dios, ofreciéndole una víctima inmortal y divina, que es el mismo Jesucristo. Y esta primitiva solemnidad es la que se celebra el día de hoy en la fiesta de las dedicaciones. Cayo, presbítero de la Iglesia romana, famoso teólogo que florecía al fin del segundo siglo, asegura que ya entonces se veneraban los dos sepulcros de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, como dos gloriosos trofeos y antemurales de la religión cristiana. Martirologio romano. En Roma, la dedicación de las basílicas de San Pedro y de San Pablo, la primera de las cuales, habiendo sido reedificada y agrandada, fue solemnemente consagrada de nuevo en igual día por el Papa Urbano VIII. En Antioquía, la fiesta de San Román mártir, quien viendo en tiempo del emperador Galerio entrar al prefecto Asclepiades por fuerza en la iglesia y tratar de derribarla, exhortó a los cristianos a oponerse a sus designios. Después de tormentos espantables, le cortaron la lengua, sin la cual no por eso cesó de cantar las alabanzas del Señor. En fin, le dieron garrote en la cárcel y recibió la corona del martirio. Antes que a él mataron también a un niño llamado Várulas, quien, preguntando por San Román cuál fuese lo más racional, si adorar a un solo Dios o reconocer a muchos, y habiendo respondido que era necesario creer en un solo Dios, que es el de los cristianos, fue azotado y luego decapitado. En Antioquía también San Esquikio, mártir, quien habiendo oído, siendo soldado, publicar un edicto que ordenaba dejar el uniforme militar a quien no quisiese sacrificar a los ídolos, se quitó al instante el suyo. Para castigarle, le ataron al brazo derecho una enorme piedra y le echaron al río. El mismo día, San Oriclo y sus compañeros, martirizados por la fe católica durante la persecución de los vándalos. En Maguncia, San Máximo, obispo, quien imperando Constantino tuvo mucho que sufrir de parte de los arrianos y murió con la cualidad de confesor. En Tours, el tránsito de San Odón, abad de Cluny. En Antioquía, Santo Tomás, monje. El pueblo de dicha ciudad celebra todos los años su fiesta en agradecimiento de haber sido libertado de la peste por sus oraciones.
En Luca de Toscana, la traslación de San Fridiano, obispo y confesor. Este mismo día, Santa Auda, virgen. En una isla en la diócesis de Tréguier, San Mandé, solitario. En Candrán, cerca de Chaunny, diócesis de Noyon, San Momblo, monje, por San Pedro de Lagny, diócesis de París, venerado particularmente en Nevers. En las islas de San Honorato, en Provenza, San Amando, abad de Lierinis. En Normandía, San Refagio, obispo de Coutances. En Baumignac, diócesis de Aquila. En el Abruzzo, San Pellegrino, natural de Francia, solitario, muerto por unos forajidos. En Asmenuaje, en Etiopía, los santos mártires Alfeo, Román, Saqueo, Juan, Tomás, Víctor e Isaac. En el mismo lugar, San Osías confesor. En el país de Gales, San Canoco abad. La misa es de la fiesta y la oración la que sigue. Oh Dios, que cada año renuevas en nuestro favor el día de la consagración de esta iglesia dedicada a vos, y nos das salud para asistir a estos sagrados misterios, oye benigno los ruegos de este pueblo y otorgándonos que todos los que entran en este templo para pedirte alguna gracia tengan la dicha de alcanzar lo que desean, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 11 de la que escribió San Pablo a los Hebreos. Hermanos, los santos por la fe vencieron los reinos, obraron justicia, alcanzaron lo que les había prometido, cerraron las bocas de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, convalecieron de sus enfermedades, se hicieron esforzados en la guerra, desbarataron los ejércitos de los extraños. Las madres recibieron resucitados a sus hijos que habían muerto, unos fueron extendidos en potros, y despreciaron el rescate para hallar mejor resurrección. Otros padecieron vituperios y azotes, y además cadenas y cárceles. Fueron apedreados, despedazados, tentados, pasados a cuchillo, anduvieron errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, necesitados, angustiados, afligidos, hombres que no los merecía el mundo. Anduvieron errantes por los desiertos, las cuevas y las cavernas de la tierra, y todos estos se hallaron probados por el testimonio de la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Reflexiones. Si lo que dice San Pablo hablando de la fe en la epístola de este día no tuviera a su favor más que las expresiones llenas de energía y entusiasmo con que la celebra, pudiéramos creer que semejantes elogios procedían de la firmeza con que la tenía establecida en su pecho, o acaso de una exaltación o arrobamiento de muchos con que Dios le había favorecido. Pero vuestros altares, como en el Tabor, revestido con el esplendor de vuestra majestad, o suspendido menos vuestra indignación contra los que profanan el sagrado de vuestra casa, hicieseis que se abriese la tierra debajo de sus pies, o fulminaseis fuego del cielo contra los que se atreven a perderos el respeto en vuestra presencia y a profanar vuestros templos, seguramente que os hubieran maltratado menos, porque os hubieran temido más. ¿Pero qué? ¿Hemos de ser nosotros ingratos, impíos, sacrílegos, porque el Dios que adoramos sea tan sufrido? Mas quiere Jesucristo disimular en silencio los atrevimientos de los impíos, de atemorizar las almas justas con ruidosos escarmientos. Pero un ministro de Dios, un gobernador, un magistrado, una persona pública constituida en dignidad, ¿podrá lícitamente mirar con indiferencia y con frialdad los ultrajes que se hacen al Dios vivo? Y a fuerza de ver las irreverencias que se cometen en el lugar santo, un padre, una madre, una persona de autoridad autorizará con su silencio y no pocas veces con su mal ejemplo unas profanaciones tan escandalosas. Después de esto nos quejaremos de las calamidades de los tiempos y de los azotes con que nos castiga la divina indignación. El Evangelio es del capítulo 19 de San Lucas. En aquel tiempo, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por medio de la ciudad, y he aquí que un hombre llamado Saqueo, el cual era príncipe de los publicanos y también rico, solicitaba ver a Jesús y conocerle, y no podía a causa de la mucha gente, porque era pequeño de estatura,
y corriendo delante se subió en un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y habiendo llegado Jesús a aquel lugar, alzando los ojos le vio y le dijo: Zaqueo, baja presto, porque es menester que hoy me albergue hoy en tu casa. Y dándose priesa bajó y le recibió con alegría, y todos al ver esto murmuraban diciendo que había ido a posar a casa de un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto de pie delante del Señor, le dijo: He aquí, oh Señor, que yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguno, se lo restituyo el cuádruplo. Y Jesús le dijo: En este día ha obtenido salud esta casa, porque también es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que había perecido. Meditación del respeto en la Iglesia. Punto primero. Considera que nuestras iglesias son el lugar más respetable y más santo de toda la tierra, así por la consagración que hace de ellas el obispo, como por el divino sacrificio que en ellas se ofrece, y por la real presencia de Jesucristo en el sacramento del altar. Busca, imagina lugar más digno en todo el universo, ni que merezca más de nuestro reverente culto. En castigo de nuestros pecados y por un secreto tan adorable como profundo de su divina providencia, entregó Dios a los infieles la tierra santa, poniendo los santos lugares en su poder. Pero con cuántas ventajas nos recompensó esta pérdida, santificando tan visiblemente nuestras iglesias. ¿Qué hay en el Calvario ni en el Santo Sepulcro que no encontremos en nuestros templos y en nuestros altares? El mismo que santificó aquellos santos lugares con una presencia, digámoslo así, transitoria o pasajera, ¿no está santificando nuestras iglesias con una presencia permanente? Cristo solo estuvo algunas horas en la cruz y en el Calvario. Su adorable cuerpo no estuvo encarnado en el sepulcro más que 3 días. A la verdad, no era menester tanto para construir santos y sagrados aquellos dichosos lugares, haciéndolos dignos del respeto y de la veneración de los fieles. No envidiemos la dicha de aquellas devotas personas que lograron el consuelo de besar aquellos peñascos santificados con las sagradas huellas y con la preciosa sangre del Salvador, de ver y de besar aquel glorioso sepulcro consagrado con tan adorable depósito. En nada ceden nuestros altares y nuestras iglesias a la santidad de aquellos lugares. ¿Merecen por ventura menos respeto, menos veneración, menos reverencia que ellos? ¿Atrevíase alguno a subir al monte Calvario como se llegan muchos al altar? ¿Atrevíase a entrar en el santo sepulcro como entran tantos el día de hoy en nuestras iglesias? Viéronse más de una vez a los más augustos emperadores, a las mayores emperatrices y a reinas ir arrastrando de rodillas por aquellos santos lugares. Véese hoy entrar en nuestros santuarios con la misma devoción, con la misma modestia, con la misma religión, así a los grandes del mundo como al más ínfimo pueblo. Buen Dios, ¿qué se hizo de nuestra religión? ¿Qué de nuestra fe? Punto segundo. Considera que siendo nuestras iglesias el santuario de la divinidad y nuestros altares el trono del Dios vivo, no se puede entrar ni estar en ellas con poco respeto sin cometer un crimen irreligioso y una escandalosa impiedad. Pero, ¿se consideran hoy como tales las inmodestias, la irreverencia y la profanación con que se entra y con que se está en los sagrados templos? Estos pecados, sobre no ser de su naturaleza ligeros, son muy comunes, son casi universales, mas ¿cuántos hay que se arrepientan verdaderamente de ellos? ¿Cuántos que lo confiesen? Y porque no lo confiesan, porque son tan comunes y tan universales, ¿dejarán de ser menos enormes de suyo? ¿Serán menos severamente castigados? ¿Ultrajarán menos la majestad y la santidad de todo un Dios? ¿Irritarán menos su cólera? ¡Ah! Que ese aire indevoto, orgulloso, distraído, disipado, esas posturas arrogantes, indecentes y escandalosas con que se está en las iglesias han de causar crueles sobresaltos, amargos arrepentimientos en la hora de la muerte. ¿Con qué distinta cara se representarán a una alma alumbrada entonces con las vivas luces de la fe? Son nuestras iglesias como la sala de audiencia de nuestro Dios. Allí es donde propiamente escucha nuestras súplicas, recibe nuestros votos, despacha nuestras peticiones.
Llámanse oratorios nuestras iglesias porque en ellas particularmente quiere el Señor que se haga oración. En este lugar santo prometió ser favorable a su pueblo, recibir y dar expediente a nuestros memoriales, pues ahora la indecencia con que nos dejamos ver en él, la indevoción con que nos presentamos a su vista, las irreverencias que allí se cometen, nos servirán de grande recomendación con el soberano dueño a quien venimos a pedir, con el supremo juez cuyas gracias venimos a solicitar. Suplicamos, pedimos, clamamos, y no somos oídos. Pero, ¿cómo lo hemos de ser si en el mismo templo venimos a ofender a la majestad del dueño y a la santidad del juez? ¿Con qué respeto se entra en casa de los grandes? ¿Con qué decencia, con qué compostura, con qué modestia, con qué humildad se pone uno en presencia de un magistrado delante de un ministro cuando va a pretender alguna gracia? Se observa la misma humildad, la misma compostura, la misma circunspección en iglesias cuando se va a pretender con Dios. Ah, Señor, y qué vergonzosa es a los cristianos esta desproporción. Perdonadme, divino Salvador mío, mi falta de respeto y mis escandalosas irreverencias. Desde hoy comienzo, mediante vuestra divina gracia, a parecer en las iglesias con muy diferente modo que he parecido hasta aquí. Jaculatorias. Entraré, Señor, en tu casa para adorarte en tu santo templo, de manera que mi modestia y mi respeto den testimonio de mi fe. Ya no me olvidaré, Señor, de que estoy en tu presencia cuando derramo mi corazón en tu santo templo. Propósitos. 1. Entre todos los artificios de que se vale el enemigo de nuestra salvación para hacer inútiles los auxilios y medios que tenemos para salvarnos, quizá no le hay más pernicioso, ni que le salga mejor que la priesa que se le da para rebajar el alto concepto que debiéramos tener desde la cuna de la majestad verdaderamente divina y de la santidad de nuestras iglesias. Como en estos augustos templos reside corporalmente la divinidad, y como nuestros santuarios nos franquea Dios los tesoros de sus misericordias, no deja el demonio piedra por mover para borrar, o a lo menos para disminuir esta religiosa idea de los lugares sagrados, sabiendo muy bien que nunca se da el Señor más por ofendido y más por sensiblemente irritado que por la falta de respeto y de veneración a nuestras iglesias. Perder el respeto a estos sagrados lugares es como despreciar personalmente al mismo Dios, es como hacer burla de toda la religión, es dar al público un solemne testimonio de nuestra poca o ninguna fe. De hoy en adelante has de ser de una suma delicadeza en este punto. Entra siempre en la iglesia con modestia ejemplar, los ojos bajos y guardando un profundo silencio, no hablando en ella sino solo a Dios. 2. Preséntate siempre en el templo decentemente vestido. Es mucha falta de religión ir a la iglesia en traje casero, como lo hacen algunas mujeres profanas, que se guardarían bien de recibir una visita seria de aquel modo, ni de hacerla a personas de respeto. No es menos irreverente ni menos escandalosa indecencia estar de rodillas sobre una silla o sobre un banco, como también el dormirse en las iglesias. Estas irreverencias que se chocan aún a los mismos infieles no disuenan tanto a los cristianos porque están acostumbrados a verlas, pero ¿serán por eso menos escandalosas? Toda tu vida has de tener grande horror a todas estas especies de irreligión, considerándolas como otros tantos perniciosos escándalos que desacreditan indeciblemente nuestra santa religión en el concepto de los herejes y de los infieles. En todas las confesiones te has de acusar de tu falta de respeto y de devoción en la Iglesia. Esta devoción y este respeto es de una de las cosas que más debes inculcar a tus hijos y a tus criados. Pero ve tú delante con el ejemplo, porque ninguna cosa contribuye tanto a la reforma de las costumbres y a inspirar la devoción como este religioso respeto. Que esta festividad sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el cero con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa Iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!